Reciban un cordial saludo, hermanos. Con mucho gusto les saludamos desde aquí en la comunidad de San Mateo. El día de hoy quiero reflexionar con ustedes en este texto del profeta Jeremías en el capítulo 20. Es muy interesante, dado que en ese instante el profeta no le está yendo nada bien, está pasando por una situación muy difícil en lo personal, y estas son las palabras que él le dirige a nuestro Dios. Entonces, escuchemos la lectura y reflexionemos un poco acerca de lo que nos quiere compartir, pues, la experiencia de este gran profeta. En Jeremías capítulo 20, del 10 en adelante, encontramos este texto. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos, y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso, y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es muy interesante escuchar las palabras del profeta en medio de la dificultad. Todos podríamos pensar que Jeremías, siendo un hombre de Dios, con una gran fe, con una gran entrega a la misión que había recibido desde muy joven, pues hubiera sido una misión fácil de llevar a cabo, y no, encontramos capítulos muy difíciles en su experiencia, en su vida, y uno de ellos es precisamente este, aunque no escuchamos esos versículos donde él incluso pide mejor morir, porque el sufrimiento, el dolor es tanto que ya no puede más. Entonces, esa experiencia y ese sentir, precisamente en este contexto en el que nos encontramos, nos ayuda a prepararnos a lo que estamos a punto de celebrar en la Semana Santa. Hoy es precisamente el último viernes de la Cuaresma, de este tiempo, de estos 40 días en que nos hemos estado preparando para celebrar la Pascua, la resurrección del Señor. Desde el principio, desde el primer día de la Cuaresma, el miércoles de ceniza, recordarán que la liturgia o los textos bíblicos nos decían que nos dedicáramos con más entrega a tres acciones: oración, obras de caridad, dar limosna y ayuno. Pero sobre todo se insistía que esas acciones las realizáramos no para que la gente nos viera o nos aplaudiera, sino sabiendo que Dios, que ve lo secreto, pues es el que nos tomará en cuenta los méritos que podamos hacer para nuestra propia conversión. Seguramente pues todos hemos pasado momentos de dolor, de dificultad, y yo creo que es ahí donde nuestra fe se pone a prueba, donde podemos flaquear, donde podemos a veces tener ese sentimiento de darnos por vencidos y no poder continuar o seguir adelante. Entonces, esa es precisamente la experiencia del profeta. El sufrimiento nos pone en esa situación de querer renunciar, de gritar al cielo, de gritarle a Dios: ¿dónde estás? Y son las palabras de Jeremías las que escuchamos. Sin embargo, si nos fijamos, el mismo profeta, ya hacia el final de su reflexión, recupera la confianza y recuerda en quién ha puesto su fe, en quién ha puesto su esperanza, y dice que él no le puede fallar. Entonces, aunque las amenazas externas sean muchas, aunque los peligros, los miedos también lo sean, dice: el Señor no nos va a fallar. Entonces, hoy vale la pena reflexionar. Encontrar respuestas al sufrimiento humano es muy complicado. Es decir, ¿de dónde viene o por qué me toca sufrir a mí? Pues difícilmente lo podremos explicar. No lo encontramos, y más en el mismo momento en que lo estamos padeciendo, no encontramos una respuesta que nos
que nos convence o que nos ayude. Sin embargo, hoy, insisto, el mensaje de Jeremías, a pesar de todo lo difícil que está viviendo, es un recordar que si el Señor está a nuestro lado, podremos sobreponernos a ese sufrimiento, a ese dolor o a esas preocupaciones que nos agobian. Pues que ese sea el pensamiento de nosotros. Y ojalá que no estemos en una situación extrema o difícil o peligrosa, pero si lo estamos, confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor y ojalá que estos días de la Semana Santa también nos ayuden a reconocer lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a lo que está sucediendo en nuestra propia vida, pero que sobre todo prevalezca la fe, la confianza y la esperanza en Dios. Les deseo pues que tengan un excelente día y que esta Semana Santa pues la vivamos con mucha fe, con mucha devoción, iluminando, insisto, cada circunstancia que envuelve, que implica y que afecta nuestra vida diaria. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Tengan un buen día.